Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Cuando pensamos en los mejores vinos del mundo, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? A mí, por lo menos, me imagino un viñedo idílico en la Toscana o una bodega vanguardista en La Rioja, de estas de titanio y cristal. Pero, ¿y si os dijera que el verdadero origen de muchos de ellos está entre los muros de piedra de un antiguo monasterio? Es una imagen que lo cambia todo, porque de repente una botella de vino deja de ser solo un producto de lujo o un placer gastronómico. Se convierte en una especie de cápsula del tiempo, en un artefacto cultural. Totalmente. Y de eso va nuestro análisis de hoy, de esa conexión tan profunda y para muchos, yo creo que desconocida, entre la tradición monástica católica y el arte de hacer vino. Y para explorarla nos vamos a basar en una fuente muy interesante que nos ha llegado. Es un libro recién publicado de la autora norteamericana Emily S. Chapman, que se titula Sacred Wine: The Holy History and Heritage of Catholic Vintners, que podríamos traducir como Vino Sagrado, la historia y herencia de los viticultores católicos. Y ojo que esto no es solo una anécdota para aficionados a la historia. La clave aquí es que vamos a intentar entender una mentalidad, una visión del mundo en la que algo tan terrenal como una uva se eleva a una categoría, pues completamente distinta. La espiritual. Exacto, la espiritual. Vamos a ver cómo esta tradición no solo nos dio vinos que hoy cuestan una fortuna, sino que moldeó una forma de entenderlo como algo mucho más grande que una simple bebida. Pues vamos a descorchar el tema, que nunca mejor dicho. Chapman arranca el libro con una afirmación que a mí me dejó pensando. La mayoría de las bodegas comenzaron como monasterios, unas pocas aún lo son. Es una declaración muy potente, ¿no? No habla de una pequeña influencia, sino de que son el origen de casi todo. Es que pone el foco justo ahí, en la raíz. No es que los monjes pasaran por allí, es que en muchos casos ellos crearon el concepto de bodega tal como lo entendemos, o sea, un lugar de estudio, de experimentación y de perfeccionamiento a largo plazo. El libro, para demostrarlo, nos propone un viaje por 12 monasterios de Italia, Francia y España, que son las cunas de esta tradición. Y en España se centra en un lugar muy concreto, la Abadía Cisterciense de Santa María de Poblet, en Tarragona. Lo que me gusta es que Chapman no quiere que veamos estos sitios como museos o ruinas, sino como testigos vivos, lugares donde esa historia sigue latiendo. Pero, a ver, ¿qué hacía que un monasterio medieval fuera el sitio ideal para esto? ¿Por qué ellos y no, qué sé yo, los señores feudales? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta tiene varias capas. La primera es, digamos, la necesidad. Necesitaban vino de calidad para la Eucaristía, que es el centro de su vida litúrgica. Pero eso solo es el principio. Piensa en la mentalidad monástica. El famoso ora et labora, reza y trabaja. Para ellos, el trabajo manual bien hecho era una forma de oración, una manera de honrar a Dios. No tenían prisa, no buscaban el beneficio. Claro, el beneficio inmediato. No tenían que presentar resultados trimestrales. Exacto. Podían permitirse pensar en décadas o incluso en siglos. Tenían el tiempo, la paciencia y, sobre todo, la capacidad de registrarlo todo. Eran los grandes cronistas de su tiempo. Totalmente. Anotaban que cepas funcionaban mejor en cada tipo de suelo, que técnicas de poda daban mejor fruto, cómo afectaba el clima. Crearon una base de conocimiento empírico durante generaciones. Eran, sin exagerar, los centros de I+D agrícola de la Edad Media. Entiendo el lado práctico y metódico, pero las fuentes que analizan el libro insisten en que la historia del vino es, en muchos sentidos, la historia de la Iglesia. Eso suena a algo más que simple agronomía. Me da la sensación de que además de la necesidad litúrgica, había un interés, digamos, más terrenal. Vender vino sería una fuente de ingresos brutal para estas abadías, o el libro lo enfoca de una forma más romántica. Es una observación muy pertinente. Por supuesto que había un componente económico. Las abadías eran grandes terratenientes y centros económicos, y el vino era uno de sus productos estrella. El libro no lo niega, pero argumenta que el motor principal, la filosofía que lo impregnaba todo, era de naturaleza espiritual. Y eso nos lleva al verdadero corazón de la tesis de Chapman, que para esta tradición el vino no es una mercancía, es un signo. Vale, un signo.
A primera vista, esa palabra suena un poco abstracta. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Es como una señal que apunta a algo o es algo más profundo? Mucho más profundo. Un signo, en este contexto teológico, es una realidad visible que nos remite a una realidad invisible, más grande. Y aquí la autora hace una distinción que me parece brillante. En el Antiguo Testamento, el vino es un símbolo de alegría y bendición terrenal. Es algo bueno que alegra el corazón del hombre. Pero con el cristianismo, en el Nuevo Testamento, el significado explota. ¿En qué sentido? Según Chapman, el vino deja de ser un símbolo de la bendición para convertirse en la bendición misma. Sus palabras son que cada gota se transfigura, se convierte en la bendición misma, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un salto mortal conceptual. Vaya. Pasa de representar algo a ser ese algo. Y una vez que un producto adquiere esa dimensión sagrada, ya no puedes tratarlo de cualquier manera. Claro. No puedes producirlo en masa, sin cuidado, como si hicieras tornillos. El propio proceso de elaboración tiene que estar a la altura de su propósito final. Y creo que esto conecta con otra idea del libro que me fascinó. La analogía de que el vino es un poco como nosotros, hecho para más. Desarrollemos esa analogía porque es la clave de todo. Pensemos en el viaje de la uva. Primero, es vendimiada, cortada de la vid, lo que implica un sacrificio. Luego es prensada, estrujada. Después, su mosto fermenta y madura en la oscuridad y el silencio de una barrica. En ese lugar oculto. Eso es. En un lugar oculto, sin que nadie lo vea, se transforma, evoluciona. Si es un buen vino, mejora con el tiempo, gana en complejidad. Y finalmente, su destino no es quedarse en la botella, está destinado a la gloria. Ostras, es una imagen muy potente. O sea que la barrica, esa oscuridad, es como nuestro propio periodo de reflexión o incluso una crisis personal, ¿no? Ese momento en el que parece que no pasa nada desde fuera, pero es donde ocurre la transformación de verdad. Es una forma muy poética de verlo. Exacto. Es una metáfora del desarrollo espiritual o simplemente humano. Un viaje que requiere pasar por fases de sacrificio, de paciencia en la oscuridad, de espera, para alcanzar un estado superior. Es la antítesis de la gratificación instantánea que domina nuestro mundo. La idea es que tanto el vino como la persona tienen un propósito que trasciende su existencia puramente material. Están hechos para más. Justo. Esa es una visión muy bella, pero me parece que choca frontalmente con otras formas de ver el alcohol. Y el libro, según parece, no evita esa confrontación. Contrapone esta visión católica del vino como un don que atesorar con lo que llama cierta desconfianza protestante hacia el alcohol. Sí, y aunque es una generalización y hay muchos matices, apunta a una diferencia de enfoque cultural y teológico muy real que se menciona en las fuentes. Por un lado, tienes una tradición que integra lo material, lo sensorial, el vino, el incienso, las imágenes, dentro de la experiencia sagrada. El mundo físico es una puerta a lo divino. Por otro, tienes corrientes como algunas ramas del protestantismo, que por una preocupación legítima por el potencial de abuso del alcohol, tienden a verlo con sospecha. O directamente a rechazarlo. O a rechazarlo. Se crea entonces una dicotomía muy clara. O ves el vino como un regalo divino que hay que saber apreciar con moderación, o lo ves como un peligro, una tentación. Según esta perspectiva, la visión católica sería un don que atesorar, no un mal que temer. Pero esta tensión no es solo algo del siglo XVI, ¿verdad? Me da la sensación de que esa misma desconfianza, o al menos esa confusión, la vemos hoy, aunque con otras palabras. Justo ahí es donde el análisis se vuelve tremendamente actual. Una de las reseñas del libro, escrita por la periodista Solène Tadier, lo califica como una reflexión oportuna en una época de confusión sobre el alcohol. Y es que, si lo piensas, esa dicotomía sigue existiendo, pero secularizada. Tadier identifica dos polos opuestos en la juventud actual que seguro que a todos nos suenan. ¿Cuáles son? Por un lado está la cultura del wellness más estricta, que rechaza el vino y cualquier alcohol por considerarlo insalubre sin más. Es una visión puramente biologicista. El alcohol es un tóxico. Punto. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo tienes el consumo de evasión, el binge drinking. Beber no para disfrutar, sino para calmar la inquietud, para desconectar lo más rápido posible. El botellón, básicamente. El consumo rápido, sin apreciación alguna por el producto. Exactamente. Y entre esos dos polos, el rechazo puritano por salud y el abuso para evadirse, la perspectiva que rescata el libro de Chapman se presenta como un tercer camino. ¿Un camino intermedio?
Un camino intermedio que es el del aprecio, la cultura, la moderación y el significado. Un camino que suena muy bien en teoría, pero que en la práctica parece el más difícil, ¿no? Porque te exige estar presente, te exige educar el paladar y el espíritu, en lugar de simplemente prohibir o consumir sin pensar. ¿El libro da alguna pista sobre cómo recuperar esa cultura del aprecio? Más que dar recetas, lo que hace es recordarnos que esa cultura ya existe, que tiene raíces profundas y nos muestra su legado. Y es un legado que, literalmente, podemos saborear. Para que no parezca que hablamos solo de teología abstracta, las fuentes nos ponen sobre la mesa nombres muy concretos. A ver, sorpréndeme. Pues la reseña de Tadier enumera unos cuantos que a cualquier aficionado le van a sonar. Châteauneuf-du-Pape, Chablis, Champagne, Chenin Blanc, Clos de Bourgeois. Vaya, eso es increíble. Vamos, la lista de la compra soñada para una cena de Navidad. ¿Me estás diciendo que todos esos vinos tienen un origen monástico? Espera, ¿el champaña también? ¿La bebida de fiesta por excelencia es un invento de unos monjes? En gran medida, sí. La tradición atribuye al monje benedictino Dom Perignon, si no la invención, sí el perfeccionamiento del método de la segunda fermentación en botella. El método champenoise. El método de Champenoise, que es el alma del champán. Y como ese, hay muchísimos avances técnicos decisivos que nacieron en la quietud de esos claustros. La selección de las mejores cepas, el estudio de los terroirs, las técnicas de poda. Mucho de lo que hoy se estudia en las facultades de enología se gestó allí, a base de prueba, error y muchísima paciencia. O sea que la próxima vez que alguien descorche una botella de, por ejemplo, Chablis, en realidad está bebiendo el resultado de siglos de I+D de monjes cistercienses. Es una locura pensarlo así, le da una dimensión completamente nueva a la experiencia. Esa es exactamente la idea que transmite el libro. Cada uno de esos vinos es mucho más que un producto de lujo. Es un fósil viviente, un testimonio de esa tradición. Tadier lo resume de una forma muy poética en su texto. Dice: cada copa da testimonio de la tradición que inspiró a hombres y mujeres santos a sembrar semillas en tierra fértil y colaborar con Dios para transformarlas en los mejores vinos. Esa idea de colaborar con Dios o con la naturaleza es muy potente. Implica que el ser humano no es un simple fabricante, sino un cuidador, un custodio de algo que le viene dado. Un colaborador, precisamente, y la reflexión va todavía más allá. Tadier concluye que cada botella de vino monástico es testimonio de la obra que Cristo realiza en nosotros. Y con esto vuelve a la gran analogía que lo conecta todo, la de la uva y el alma. La resume en una frase final que, para mí, es la más poderosa de todo el material que hemos analizado. ¿Cuál es? Cada viña, como cada alma, lleva consigo una promesa, que lo que se cuida con paciencia puede, al final, dar fruto para la gloria. En esa sola frase se condensa toda la filosofía del libro. La paciencia frente a la inmediatez, el cuidado frente a la explotación, la fe en un resultado futuro y la búsqueda de un propósito que nos trascienda. Pues es un cierre muy potente. Resumiendo un poco el viaje, hemos partido de los muros de un monasterio para entender que no solo fueron pioneros en viticultura, sino que le dieron al vino un significado espiritual que lo cambió todo. Y hemos visto cómo esa filosofía, basada en la paciencia y en la búsqueda de algo más grande, se propone como una alternativa sorprendentemente moderna a los extremos de nuestra relación actual con el alcohol. Ha sido un análisis fascinante. Y si me permites, para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una idea para que la audiencia se la lleve. Las fuentes que hemos manejado vinculan constantemente la paciencia y el cuidado necesarios para crear un gran vino con el crecimiento personal y espiritual. Y eso me hace pensar, en nuestro mundo de resultados instantáneos, de hacks de productividad y de optimización constante, ¿qué otros procesos lentos que requieren dedicación y fe en el resultado podríamos estar pasando por alto en nuestras propias vidas? Procesos que, quizá, como esas viñas monásticas, también están destinados a dar fruto para la gloria. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.